Bienvenido a Ecos del Abismo. Dime, ¿alguna vez has sentido que no estás solo, incluso en un lugar sagrado? Que algo invisible te observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Ponte los auriculares y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo. ¿Y si te dijera que, bajo la vieja iglesia de un pequeño pueblo, un sacerdote descubrió algo que nunca debió ser revelado? Un secreto enterrado bajo siglos de piedra y fe, oculto en la oscuridad de una cueva olvidada, donde algo antiguo y maligno esperaba pacientemente. Antes de sumergirnos en este relato, te invito a escribir en los comentarios: la fe no siempre protege del mal. Hazlo ahora, y así más personas podrán conocer esta historia, permitiendo que YouTube la recomiende. Y si te gusta el misterio, el terror y lo inexplicable, deja tu like para que este abismo de relatos siga creciendo. Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales, o al menos eso cuentan quienes han vivido para hablar de ello. El padre Samuel llevaba más de 20 años cuidando la iglesia de San Bartolomé, una construcción de piedra oscura que se alzaba en el centro de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Su techo alto y sus vitrales polvorientos apenas dejaban pasar la luz del sol, creando una penumbra eterna en su interior. Durante el día, las misas eran escasas y los feligreses cada vez menos, pero de noche, el templo se volvía un lugar inquietante. Desde hacía semanas, el sacerdote había escuchado ruidos extraños cuando todo quedaba en silencio. Golpes sordos bajo el suelo, susurros que se deslizaban entre los bancos vacíos y en algunas ocasiones, lo que parecían ser respiraciones profundas provenientes de la sacristía. No era la primera vez que ocurría algo así, pero esta vez Samuel sentía un peso diferente, una sensación de angustia que no lo dejaba en paz. El pueblo estaba lleno de historias sobre la iglesia. Se decía que en tiempos coloniales había sido construida sobre los cimientos de algo más antiguo, algo prohibido. Algunos ancianos recordaban los relatos de sus abuelos, una cueva oculta bajo la estructura, una prisión para algo que no debía ver la luz del día. Samuel, un hombre de fe y razón, siempre había descartado esas habladurías como supersticiones de pueblo. Pero cuando encontró el agujero en el suelo de la cripta, supo que algo no estaba bien. Fue una noche sin luna cuando lo descubrió. Mientras bajaba a la cripta para encender unas velas, el suelo de piedra crujió bajo su peso y una de las losas pareció ceder. Al apartarla, reveló un oscuro pasadizo que descendía más allá de lo que sus ojos podían ver. El sacerdote tragó saliva. Un hedor espeso y rancio emergió de la abertura, un aroma que no pertenecía a ningún cadáver conocido. Era una fetidez antigua, densa, que se pegaba a la piel como un veneno invisible. Samuel sintió una presión en el pecho, como si algo en el aire se negara a que bajara. Pero lo hizo. Tomó una lámpara de aceite, amarró una cuerda a una de las columnas y descendió. Los escalones de piedra estaban húmedos y resbaladizos, como si la cueva exhalara su propia respiración. Cuanto más bajaba, más fría se volvía la atmósfera. Después de lo que parecieron minutos interminables, sus pies tocaron suelo firme. Frente a él se extendía una caverna vasta, con paredes cubiertas de símbolos tallados en la roca, inscripciones en un lenguaje que no reconocía, pero que parecían moverse bajo la tenue luz de su lámpara. Y entonces lo escuchó. Un murmullo profundo, casi un suspiro que hizo vibrar el aire a su alrededor. No provenía de ninguna dirección en particular, sino de todas partes a la vez. Samuel levantó la lámpara y vio algo que lo hizo retroceder con el corazón latiendo en su garganta. En el centro de la caverna,
Sobre un círculo de piedras ennegrecidas había una figura encorvada. Su piel era pálida y cubierta de cicatrices, como si hubiera sido marcada una y otra vez con símbolos imposibles. Sus ojos, vacíos y brillantes, reflejaban la tenue luz de la lámpara. Cuando la criatura habló, su voz no fue más que un susurro, pero llenó la caverna con un eco que parecía arrastrarse por las paredes. «Llevas siglos sin venir aquí, padre». Samuel sintió que su sangre se helaba. El padre Samuel se quedó inmóvil, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba en aquella cueva. Su mente luchaba por encontrar una explicación racional a lo que tenía frente a él, pero todo en su interior gritaba que lo que veía no debía existir. La criatura permanecía en el centro del círculo de piedras ennegrecidas, con su cuerpo encorvado y su piel cubierta de cicatrices. Sus ojos brillaban con un resplandor tenue, como dos brasas agonizantes en la penumbra. Pero lo peor era su voz, ese susurro gélido que parecía resonar dentro de la cabeza de Samuel más que en el aire. «Llevas siglos sin venir aquí, padre». La frase reverberó en su pecho y por un instante Samuel sintió la tentación de huir, pero su fe, esa misma fe que había guiado cada paso de su vida, lo sostuvo firme. Apoyó la lámpara de aceite en el suelo y tragó saliva antes de hablar. ¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La criatura inclinó la cabeza de una forma antinatural, como si lo observara con una mezcla de curiosidad y burla. «Mi nombre fue olvidado por los hombres, enterrado por el miedo», susurró. «Pero tú lo conoces, aunque tu mente se niegue a recordarlo». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La criatura hablaba con una seguridad inquietante, como si realmente creyera que el sacerdote sabía su nombre. «Estás equivocado. Yo nunca...» Un sonido profundo, como un gruñido gutural, emergió de la criatura, interrumpiéndolo. «Ah, pero la piedra recuerda, padre, la piedra y la sangre». Samuel miró las paredes de la caverna. Los símbolos, tallados en la roca, parecían moverse con una malevolencia propia, contorsionándose a la luz de la lámpara. Por primera vez se permitió observarlos con más atención. Y entonces su estómago se encogió. Había cruces, sí, pero no eran símbolos de protección, eran marcas de negación, de rechazo, y en medio de ellas, entre líneas de un lenguaje que nunca había visto antes, su propio nombre, Samuel, tallado una y otra vez en la roca. El sacerdote sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía su nombre estar grabado en una cueva que supuestamente llevaba siglos sellada? La criatura sonrió, mostrando unos dientes afilados como fragmentos de obsidiana. «El ciclo se repite», susurró. «Siempre regresas, siempre bajas, siempre olvidas». Samuel negó con la cabeza. No podía ser, no tenía sentido. Él había nacido en este pueblo, pero nunca había estado en esta cueva, nunca había visto a esta criatura, y sin embargo, algo dentro de él reconocía este lugar como un recuerdo enterrado en lo más profundo de su ser. «No», murmuró, llevándose una mano a la cabeza, sintiendo un leve mareo. «Esto es una trampa». «No, padre». La voz del ser se tornó casi dulce, como la de un viejo amigo. «Esto es tu destino». Samuel sintió una presión en el pecho, un vértigo indescriptible. Y entonces las llamas de su lámpara temblaron. Las sombras en la caverna se alargaron y, por primera vez, se dio cuenta de que la criatura no estaba sola. A su alrededor, en las esquinas más oscuras de la cueva, otras figuras comenzaron a moverse, siluetas humanoides con extremidades delgadas y ojos brillantes como los de la criatura principal. No estaba frente a un demonio, estaba dentro de su dominio, y las puertas acababan de cerrarse detrás de él.
El padre Samuel sintió el peso del aire en su pecho como si la cueva estuviera viva, respirando con cada sombra que se movía a su alrededor. Su mente le gritaba que corriera, que escapara de ese lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde, pero sus pies no respondían. Las figuras emergieron lentamente de la oscuridad. No eran del todo humanas. Sus cuerpos eran esqueléticos, cubiertos por una piel traslúcida que parecía adherirse a los huesos como un velo marchito. Sus ojos, al igual que los de la criatura principal, brillaban con una luz tenue, vacía de vida, pero cargada de un conocimiento impío. «Siempre vuelves», susurraron al unísono. Samuel cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar refugio en la oración. Tomó su crucifijo y lo apretó con ambas manos. «Padre nuestro que estás en los cielos». Una risa áspera y entrecortada cortó su plegaria. «No intentes eso aquí, Samuel». La criatura principal se levantó lentamente del círculo de piedras, sus movimientos tan fluidos como los de un depredador acechando a su presa. «¿Cuántas veces lo has intentado antes?» El sacerdote abrió los ojos, su respiración entrecortada. «Mientes. Nunca he estado aquí antes». La criatura inclinó la cabeza de nuevo, como si saboreara su confusión. «Tu mente es frágil. Se quiebra con el peso del tiempo una y otra vez, pero la piedra recuerda». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo dentro de él, algo enterrado en lo más profundo de su ser, sabía que esas palabras eran ciertas. No debía ser posible, y sin embargo, un susurro se filtró en su mente, no desde afuera, sino desde adentro. «Recuerda». De repente, la cueva ya no era la misma. El suelo de piedra fría se convirtió en mármol reluciente. Las paredes oscuras ahora eran columnas doradas, iluminadas por velas centelleantes, y en el centro del altar, una versión más joven de sí mismo, vestido con una túnica ceremonial, con las mismas manos temblorosas, con la misma mirada aterrorizada. Pero no era solo él. A su alrededor, feligreses de ropajes antiguos observaban en silencio, formando un círculo perfecto. Sus rostros estaban ocultos en la penumbra, pero sus voces resonaban en su cabeza como ecos de un pasado olvidado. Es él en la cueva, con las figuras espectrales observándolo, expectantes. «¿Recuerdas? ¿No es así?», susurró la criatura, dando un paso más cerca. Samuel jadeó. Su mente estaba al borde del colapso. No podía ser cierto. Él era un simple sacerdote, no un elegido, no un guardián, no parte de un ritual ancestral. Pero entonces, ¿por qué cada fibra de su ser le decía lo contrario? «Basta». Su voz era apenas un hilo de aire. «Déjame ir». La criatura sonrió. «Oh, padre, aún no hemos terminado». Las sombras se cerraron a su alrededor y la oscuridad lo devoró por completo. La oscuridad lo envolvió como una mortaja. Samuel sintió que caía, su cuerpo suspendido en un vacío sin forma ni tiempo. Su respiración se hizo superficial y su mente se desdibujó en fragmentos de recuerdos que no reconocía, pero que al mismo tiempo parecían propios. El murmullo de las sombras se convirtió en un lamento profundo, una letanía que vibraba en sus huesos. No era latín, no era hebreo ni arameo. Era un idioma más antiguo que cualquiera de esos, algo que su alma entendía aunque su mente se negara a aceptarlo. El guardián siempre regresa. Las palabras flotaron en su cabeza como un eco que se repetía desde el principio de los tiempos. Y entonces, Samuel abrió los ojos. Se encontraba nuevamente en la caverna, pero algo había cambiado. Ya no sostenía su lámpara de aceite. Su lugar,
Sus manos temblorosas sujetaban un libro de cuero desgastado, su cubierta marcada con símbolos que parecían arder con una luz tenue. Era viejo, más antiguo que la propia iglesia, y su peso sobre sus palmas se sentía familiar. Demasiado familiar. Las figuras espectrales que lo rodeaban ya no parecían hostiles. Lo observaban con expectación, como si esperaran algo de él. Y en el centro del círculo, la criatura lo miraba fijamente con sus ojos incandescentes. «Es hora, Samuel», susurró. «Siempre llega el momento de recordar». Samuel tragó saliva. Sus dedos se aferraron al libro mientras su mente luchaba por descifrar las palabras que se grababan en su conciencia. «Has estado aquí antes. Has leído este libro antes. Has sellado la cueva antes». Y con cada frase, los recuerdos volvían. No era la primera vez que descendía por esos escalones de piedra húmeda. No era la primera vez que se encontraba cara a cara con la criatura. No era la primera vez que pronunciaba aquellas palabras antiguas, invocando el sello que la humanidad no debía romper. Porque él no solo era un sacerdote, él era el guardián, el único que podía restaurar la prisión, el único que podía olvidar. Sus labios comenzaron a moverse y las palabras prohibidas fluyeron de su boca sin que él pudiera detenerlas. Eran versos de un pacto más viejo que el cristianismo, una promesa que su propia alma había hecho hace generaciones. Las figuras espectrales se arrodillaron a su alrededor, murmurando la misma letanía. La criatura en el centro no retrocedió. En lugar de eso, sonrió. «Así debe ser», susurró. «Así siempre ha sido». Y entonces la cueva comenzó a temblar. Las inscripciones en las paredes ardieron con una luz dorada. El suelo retumbó bajo sus pies. El aire se tornó pesado, sofocante. Algo invisible se alzó en el aire, una presencia que no pertenecía a este mundo. Samuel sintió un dolor punzante en la cabeza, como si algo le arrancara los recuerdos una vez más. Sabía lo que ocurriría después. Lo supo en el momento en que vio su propio nombre tallado en la piedra. Cuando todo terminara, cuando la criatura volviera a su prisión, él olvidaría, como siempre, como cada vez que el ciclo se repetía. El último pensamiento consciente que tuvo antes de que la oscuridad lo envolviera fue una pregunta que jamás podría responder. ¿Cuántas veces he hecho esto? Y entonces todo se desvaneció. Samuel despertó con un jadeo ahogado. Sus pulmones buscaron aire, como si hubiera estado sumergido bajo el agua durante demasiado tiempo. Su cuerpo entero temblaba, y un sudor frío le cubría la frente. Estaba en su habitación dentro de la iglesia. El techo de madera y las paredes de piedra le resultaban familiares, pero algo en su interior se sentía extraño, desconectado, como si le hubieran arrancado algo que ya no recordaba. Se sentó en el borde de la cama, intentando calmar su respiración. Su sotana estaba empapada en sudor y sus manos temblaban de manera incontrolable. Cerró los ojos y trató de recordar qué lo había llevado allí. Nada, era como si su memoria estuviera llena de sombras, como si una parte de él se hubiera desvanecido en un sueño olvidado. Se llevó una mano a la cabeza sintiendo un leve dolor punzante en las sienes. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el pequeño lavabo de su habitación. Abrió la llave y dejó que el agua fría corriera por sus manos antes de mojar sus pies. Samuel retrocedió, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar mejor. Segundos después, el golpe volvió a sonar. Era sordo, profundo, como si algo dentro de la tierra llamara desde abajo, desde la cueva. Un latido irregular comenzó a retumbar en su pecho. Algo en su interior le decía que no debía bajar allí, que no debía recordar.
Pero al mismo tiempo, una sensación inquietante lo invadió. No había sentido esto antes. Se giró lentamente y su mirada se detuvo en la mesa junto a su cama. Allí, colocado con una precisión inquietante, había un libro de cuero antiguo. Samuel sintió que su garganta se cerraba. Sus manos sudorosas se negaban a moverse, pero su mente ya sabía lo que vería si lo tomaba. Con un nudo en el estómago, se obligó a extender los dedos y rozar la cubierta. Un ardor recorrió su piel. Los símbolos tallados en el libro brillaron por un instante con un resplandor dorado, y una palabra se grabó en su mente con la fuerza de un trueno: guardián. Samuel sintió una punzada de dolor en la cabeza. Voces susurrantes comenzaron a llenar la habitación. Las paredes parecieron encogerse a su alrededor, y la iglesia, su refugio sagrado, de repente se sintió como una prisión. Se tambaleó hacia atrás, derribando una vela encendida en su desesperación. La llama rodó por la mesa y cayó al suelo, iluminando fugazmente una inscripción en la madera. Una inscripción que no recordaba haber escrito: «No bajes otra vez». El golpe en el suelo se repitió, más fuerte, y esta vez no estaba solo. Un susurro helado surgió de la nada, filtrándose en su oído como el roce de un aliento invisible. «Samuel». El sacerdote gritó y retrocedió. Su espalda chocó contra la pared y su corazón latía con tanta fuerza que sintió que estallaría en su pecho. Los recuerdos empezaban a filtrarse de nuevo, como una herida que nunca cicatrizaba, como un ciclo sin fin. Y entonces comprendió la verdad más aterradora de todas. No importaba cuánto lo sellara, no importaba cuánto lo olvidara. La oscuridad siempre regresaba, siempre. Y esta vez, la cueva estaba llamando su nombre. El aire dentro de la iglesia se volvió denso, como si una presencia invisible se filtrara a través de las grietas de la madera y la piedra. Samuel sintió que el frío se arrastraba por su piel, hundiéndose en sus huesos como garras invisibles. El golpe bajo sus pies resonó una vez más fuerte, más exigente. Algo había cambiado. El sello no estaba funcionando. Samuel sintió un impulso irracional de huir, de dejar la iglesia atrás y nunca volver, pero sabía que no podía hacerlo. Aunque su mente aún estaba cubierta por la neblina del olvido, su cuerpo recordaba el peso de su responsabilidad. Él era el guardián, siempre lo había sido. Su mirada cayó de nuevo sobre el libro de cuero. No quería tocarlo, pero sabía que debía hacerlo. Si había respuestas, estaban ahí. Tembloroso, pasó los dedos sobre la tapa. Una corriente de electricidad le recorrió el brazo, y la visión a su alrededor se distorsionó. La habitación se oscureció, las velas parpadearon y el eco de una voz antigua llenó sus oídos. «Te lo advertimos». Las palabras resonaron en su cabeza como una campana fúnebre. «No debías recordar». Samuel sintió un mareo violento. Su visión se nubló y por un instante la iglesia desapareció. Se encontró en la cueva, pero no estaba él solo. A su alrededor, las mismas figuras espectrales que había visto antes lo observaban en silencio. Ya no parecían meras sombras, sino entidades reales, con formas más definidas. Sus rostros eran aterradores, no por su apariencia, sino porque, de algún modo, Samuel los reconocía. Feligreses, sacerdotes, hombres y mujeres que alguna vez habían caminado por la iglesia. Todos muertos. «Todos fuimos guardianes alguna vez», dijo una voz ronca entre ellos. Samuel se giró y vio a un anciano de sotana oscura, con los ojos hundidos y la piel grisácea. Su rostro estaba marcado por cicatrices profundas y sus labios apenas se movieron cuando habló. «Y todos fallamos». Samuel negó con la cabeza. «Yo sellé la cueva. No puede haber fallado. No fue suficiente». El suelo bajo sus pies tembló.
La cueva pareció expandirse, como si se abriera en una grieta infinita, y desde esa grieta una presencia indescriptible comenzó a surgir. No tenía forma definida, pero su esencia era abrumadora. Un amasijo de sombras líquidas, tentáculos de negrura que se retorcían y extendían por la roca, absorbiendo la poca luz que había en el lugar. La criatura. Samuel sintió su aliento volverse superficial. «¡No!», gritó. «Esto no puede estar pasando». El anciano lo miró con tristeza. El pacto se rompió, y ahora regresará. Samuel quiso correr, pero algo lo detuvo. Sus pies estaban hundidos en el suelo de piedra, como si raíces invisibles lo sujetaran. Y entonces la criatura abrió los ojos. Extinguían. Samuel. La voz de la criatura no era un sonido, sino un pensamiento que se infiltró en su mente. Un eco que vibró en cada célula de su cuerpo. «Me liberaste, otra vez». El sacerdote sintió un dolor insoportable en la cabeza. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, con la conciencia fragmentándose como un espejo roto. Todo estaba perdido, y por primera vez, en incontables años, la oscuridad no sería contenida. Samuel sintió que su mente se partía en 1000 pedazos. Ecos de recuerdos olvidados inundaron su conciencia, desenterrando horrores que su propia alma había intentado borrar. Él había estado allí antes, no solo una vez, no solo en esta vida. Samuel comprendió con una certeza fría y devastadora que había sido el guardián de la cueva durante siglos, que cada vez que el mal despertaba, él regresaba, atrapado en un ciclo sin fin, condenado a olvidar y recordar en un bucle eterno. El pacto nunca había sido una elección, era una maldición. Un rugido retumbó en la cueva, la presencia oscura avanzó, sus formas retorciéndose y expandiéndose como si el abismo mismo cobrara vida. Samuel sintió que su propia esencia era arrastrada hacia aquella negrura. «Samuel», la criatura volvió a susurrar en su mente. «Siempre vuelves, siempre fallas». Las sombras lo envolvieron, y por un instante Samuel vio el rostro de Midundondese. La entidad no era un demonio con cuernos, no era un monstruo de pesadillas, era él mismo, o algo que una vez fue él, un reflejo distorsionado, una versión corrompida de su alma, atrapada en la eternidad, alimentándose de su sufrimiento, riendo de su desesperación. Samuel gritó. El eco de su voz resonó en la cueva, en la iglesia, en todos los tiempos y espacios en los que había existido. Pero esta vez algo cambió. No corrió, no intentó olvidar, no selló la cueva. Samuel, por primera vez, aceptó la verdad. Él era el último guardián, y esta vez rompería el ciclo. Con un esfuerzo sobrehumano, extendió las manos y comenzó a recitar las palabras prohibidas, aquellas que no estaban en ningún libro sagrado, aquellas que resonaban en su alma desde tiempos inmemoriales. La cueva tembló, las sombras rugieron, y el pacto que lo encadenaba comenzó a romperse. La entidad gritó en su mente, una furia inhumana que intentó sofocar su voluntad, pero Samuel resistió. Su cuerpo se desmoronaba, su alma ardía en llamas, invisibles, pero no se detuvo. Entonces, en el último aliento de su existencia, pronunció la palabra final, y la cueva se derrumbó. Un silencio sepulcral lo envolvió todo. El ciclo había terminado. ¿O no? Silencio. Un vacío absoluto, como si la existencia misma se hubiera desvanecido en la oscuridad. Samuel no sentía su cuerpo. No había dolor, ni frío ni miedo. Solo la certeza de que algo había cambiado. La cueva ya no existía. El ciclo había sido roto. Pero entonces abrió los ojos, y estaba de vuelta en la iglesia. Las paredes de piedra, los bancos alineados, la cruz de madera
en el altar. Todo estaba en su lugar, pero había algo extraño, algo fuera de sitio. El aire olía a cera derretida y humedad. Afuera, la tormenta golpeaba las ventanas con furia. Samuel se incorporó con esfuerzo y miró sus manos. Estaban manchadas, de polvo y sangre seca. El eco de un grito aún vibraba en sus oídos, su propio grito. Se levantó tambaleándose, sintiendo la opresión en el pecho. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de que lo que había vivido no era real, que todo había sido un sueño febril, pero entonces lo vio. El libro seguía allí. Descansaba sobre la mesa junto a su cama, con su cubierta de cuero intacta, como si nadie lo hubiera tocado. Pero Samuel sabía la verdad. Sabía que lo había abierto, que había leído sus páginas malditas, que había enfrentado al horror que moraba bajo la iglesia, y sin embargo ahí estaba, esperando. Un escalofrío lo recorrió. Dio un paso hacia atrás, sintiendo que algo en su interior se quebraba. Si el libro seguía allí, si la iglesia seguía en pie, entonces nada había terminado. El sonido de un golpe sordo retumbó bajo sus pies. Samuel sintió su corazón detenerse. No, no podía ser. Otro golpe, más fuerte. El suelo vibró bajo sus pies, como un susurro del pasado que regresaba para atormentarlo. Su respiración se volvió errática mientras retrocedía lentamente. La cueva seguía ahí. El ciclo no había sido roto. El eco del abismo aún resonaba. Samuel comprendió, en ese instante de desesperación absoluta, que nunca había sido un guardián. Solo había sido una pieza más en el juego del demonio. Y el juego nunca terminaba. Si has llegado hasta aquí, demuéstralo comentando: el ciclo nunca termina. Solo los valientes que resistieron hasta el final entenderán su verdadero significado. Si te gustó